rey del inframundo. Ok, si te has preguntado esto, déjame decirte que llegaste al lugar correcto. ¿Por qué? Porque en este video no solamente te hablaré de él, sino que te enseñaré a cómo trabajar con él. Ok, y esto, te juro que te ayudará a cambiar muchas cosas en tu interior y en el mundo que percibes. Yo soy Nixaris y seré tu guía en este viaje mágico. ¡Uy! Ok, qué emoción. Fíjense, es la primera deidad oscura masculina que hago en el canal, entonces me siento como muy feliz porque tenía mucho tiempo sin hacer como deidades oscuras y siento que es como algo genial volver a poder regresar a mis inicios y regresar a esto con, sobre todo con un dios tan fuerte, tan poderoso e imponente como lo es el dios Hades. Hades o Plutón básicamente es este dios que rige el inframundo. Y curiosamente hay muchas cosas que descubrí de él que seguramente a ti también te van a parecer algo increíble. Antes de comenzar, por favor no olvides comentar, suscribirte y ayudarme a que de esta manera el canal siga creciendo, este proyecto siga aumentando y podamos nosotros también tener interacción. Te recuerdo también que hago lives, visita mis redes sociales para estar más al contacto sobre qué días hago, qué no. Y por favor, no olvides también comentar, compartir, coméntame algo con más de 3 palabras para que el algoritmo recomiende este video. Y como última cosa, recuerda que también hago lecturas de tarot, también doy cursos sobre esto, entonces está al pendiente de mis redes sociales para checar promociones. Ahora sí, después de esta pausa comercial, comencemos a ver el interior del señor oscuro. Para trabajar con una deidad hay un concepto clave, hay 4 conceptos clave. El primero es la magia, que es el acto consciente para cambiar la realidad. El segundo es la mística, que es la parte inconsciente a la que nosotros accedemos para poder conectar con ellos. El tercero es la devoción, que son los actos que nosotros hacemos para poder conectar con ellos y a través de estos entrar en sintonía con el arquetipo que queremos despertar. Y las deidades, que son estas fuerzas de la naturaleza que toman determinadas caras y determinadas formas para a partir de ellas nosotros entender y comprender el mundo que nosotros procesamos. De hecho, sobre el arquetipo, Carl Jung tal cual lo que decía es que los arquetipos eran las historias que la humanidad se contaba a sí misma para poder explicar las fuerzas de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de deidades, básicamente son estas fuerzas de la naturaleza que nosotros vemos y que para asemejarlas a nosotros y conectar con ellos, les contamos ciertas historias para poder entenderlas mejor. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión humana necesita algo que se asemeje a ella para nosotros poderla entender. Entonces, las deidades son fuerzas universales, son fuerzas que van más allá de cualquier cosa que podamos entender. Entonces, las deidades tienen ese gran poder de transformación y ese gran poder de cambio. Por eso, cuando alguien me pregunta así de, oye, ¿cómo es una señal de una deidad? Literal, es una señal que tiene la fuerza de romper los límites. O sea, si le dices a una deidad, quiero que llueva, muéstrame que quiere una señal, va a hacer que llueva. Por ejemplo, algo que a mí me ha pasado últimamente cuando yo he estado trabajando con deidades, con una deidad específicamente que es Setna, la diosa del mar inuit. Yo le dije, oye, quiero una señal para esto, y llovió. Entonces, ese tipo de señales son las señales divinas, no otras cosas, no de sentir como presencias, no sentir que te sientes incómodo, no. Las señales son señales divinas, literal divinas. Ahora, ¿qué es lo? De hecho, con el tema de las deidades, también quien habla mucho sobre este tema es Joseph Campbell. Joseph Campbell es el autor que habla sobre la narrativa de la senda del héroe, y él cuenta que los mitos son básicamente recopilaciones en los que se ve el potencial humano. Entonces, estos mitos nos revelan poco a poco la naturaleza humana que nosotros podemos ver en otras formas. Ahora, vamos a hablar sobre el contexto histórico en el cual surge Hades o Plutón. El contexto histórico básicamente es que Hades es el nombre del dios del inframundo y Plutón es un nombre en Roma. Entonces básicamente era el más temido de los dioses
Y tanto Homero y Hesíodo lo describen como el sin piedad, el estable y monstruoso. Su esposa es Perséfone, que su video está acá por si quieres trabajar con la pareja divina. Y básicamente a ella la rapta para que viva en el inframundo con él. Entonces su símbolo es un cetro o la cornucopia, que es como este cuerno de la abundancia. El culto a Hades, su principal ciudad es Eleusis. Eleusis era una de las ciudades que era como el corazón religioso de Grecia, porque incluso se hacía una peregrinación en la cual las personas iban para entrar en contacto con los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos básicamente era una senda espiritual en la cual consumías ciertas sustancias, entrabas a un estado estático y después de eso descendías literal descendías al inframundo, a las cuevas de la ciudad, y ahí veías la representación del mito del rapto de Perséfone. Entonces básicamente este libro se llama Los misterios de Eleusis, lo encuentras en la carpeta de acá abajo que te estoy como contando, y ahí básicamente se veía cómo es que Perséfone se volvía Hécate, y por eso es que se veía esta triple, la diosa se volvía estas tres diosas, ¿no? La doncella Perséfone, Demeter la madre y Hécate la anciana, la señora del inframundo. Entonces justamente esta energía es en la cual vibra Hades, o sea, es en la energía del inframundo, es en la energía de la regeneración. Pero, curiosamente, al ser una energía activa, esta energía lo que hace es que no solamente las cosas se queden como algo ahí nada más, sino que a través de lo que puedes transformar en el inframundo, lo puedas materializar a tu plano físico. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales funciona la energía de Hades. Ahora, después de haber visto como todo este tema, déjame también contarte que sus festividades principales eran el Feri Marti, el Agonium Martiale, el Equus October y el Armilustrio. Y ese era como el contexto histórico. Ahora, ¿cómo es que evoluciona de Hades a Plutón? Recordemos que los griegos y los romanos compartían deidades porque eran una misma sociedad que poco a poco fue evolucionando. Entonces, realmente la única diferencia es que, por ejemplo, a Plutón incluso lo ven como un dios de la riqueza, cosa que es justamente esta energía que les contaba, ¿no? Que es esta energía que de lo que gestas en la oscuridad, este crecimiento interno de transformación, y lo transmites y lo traspolas a ti como persona, como expansión, ¿no? Como todas tus pertenencias materiales que posees y que vas incrementando. Entonces, esa es la manera en la que vemos esta energía representada. Cuando nosotros hablamos sobre Hades, hay que también entender que hay, como todo en esta vida, muchas caras de su naturaleza. Una de ellas, sin lugar a dudas, es su faceta de guerrero. Esta faceta de guerrero la vemos en la titanomaquia. La titanomaquia es básicamente esta guerra que hay entre dioses y titanes, que son estas fuerzas primigenias del mundo y del caos. Entonces son estas fuerzas de creación que no tenían tanta elevación como eventualmente fueron los dioses. En esta primera faceta es cuando lo vemos ser el que se libera de Saturno y se vuelve el guerrero del casco invisible. De hecho, se cuenta que él tiene este casco que lo permite ser invisible a todos los enemigos. Luego lo vemos siendo el hedonista. Básicamente Heráclito, que es el mismo poeta que habla sobre filósofo que habla sobre que el fuego es la fuente divina del mundo, menciona que Hades en realidad es una cara de Dionisio, lo cual tiene muchísimo sentido porque en esta primera faceta nosotros podríamos ver en él toda esta capacidad de la prosperidad que viene cuando eres capaz de entrar al mundo oculto, bajar al inframundo y tomar las riquezas para a partir de ello generar una nueva forma de vida. Entonces, esto tiene mucho sentido porque en este arquetipo incluso valdría mucho la pena hacer trabajos de abundancia, de estabilidad, de prosperidad y a cambio pedir cosas que a lo mejor sean como más enfocadas al trabajo interno,
de conectar una y otra y otra y otra y otra vez con lo que nosotros pensamos que es nuestro destino. Entonces, el pedir como cosas que nos ayuden a abrir caminos económicos, creo que sería un buen trabajo, y trabajar de forma efectiva la manera en la que nosotros nos desenvolvemos con la gente que nos rodea para prosperar. O sea, cómo hacemos asociaciones que sean buenas, y además de esto, también cómo es que nosotros gozamos del placer. ¿Por qué? Porque recordemos que Dionisio básicamente es este dios que está asociado con la energía de los placeres, ¿no? O sea, estamos hablando del dios del vino, del dios de la utopía, del dios del placer, del dios de la evasión. Entonces, también tiene que ver mucho con cómo es que nosotros nos tomamos el tiempo de conectar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y finalmente, creo que este es uno de los arquetipos que más vale la pena tener en cuenta, que es el Señor de los Muertos. Básicamente esta es su faceta más elevada, porque es aquí cuando lo vemos a él siendo este gran rey del Hades, este gran rey que conecta y que rige toda la energía del inframundo. Entonces aquí podemos trabajar nuestra capacidad de ejercer el liderazgo en situaciones de caos o en situaciones que ameriten nuestra intervención. Ahora, ¿cuáles son los epítetos de Hades? Básicamente son Eubelus, que es básicamente el que da buenos consejos; Euboletes, que es aquel que es capaz de expresar; luego Aidenus, Aner, que es hombre; Químenos, Aidelos, que es el invisible; Plutón, que es un nombre romano y es el dador de las riquezas; y a Gesander, el que lleva lejos a los hombres. ¿Por qué? Porque recordemos que es este señor del inframundo que aleja a las personas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque a través de su energía es como tú puedes cambiar y transformar aquello que te rodea. Luego, cuando tú quieres trabajar con una deidad, tienes que pensar cuál es el arquetipo que quieres trabajar en ti. En primero, ¿cuál es la energía? Entonces, ¿para qué te serviría trabajar la energía de Hades? ¿Cómo puede ayudarte a evolucionar? ¿Cuáles son las cualidades de este arquetipo que quieres despertar en ti? Y otra cosa que te tienes que preguntar es si resuenas en su energía, que es básicamente esta energía de regeneración y reconstrucción. ¿Por qué? Porque lo vemos rompiendo como con todas las cuestiones espirituales que pueden ser como un punto de estancamiento, y al mismo tiempo lo vemos siendo este impulsor de riqueza y estabilizador para poder coexistir y crear una forma de habitar que sea sustentable en este mundo. ¿Cuáles son los mitos más importantes de Hades? El primero es el nacimiento, que es básicamente cuando él es devorado por Urano. Perdón, sí, o sea, cuando él es devorado por Saturno, con Urano. Entonces, aquí es cuando vemos a Rea siendo esta madre que es capaz de buscar todas las maneras para que Zeus sobreviva y libera a sus hermanos. Después de esto es cuando vemos la titanomaquia, que es cuando se enfrentan dioses y titanes, en lo que se cuenta que fueron aproximadamente 10 años. Las amantes de Hades son Perséfone, que es la primavera, es Ment, que es literal la menta, o sea, era una ninfa que fue convertida en una menta por Perséfone; Nix, que es la noche primigenia; Leuce y Teófila. Entonces, ¿cuáles son los mitos importantes para él? Creo que el destierro es algo muy interesante en cuanto al tema de Hades. ¿Por qué? Porque en el rapto de Perséfone es cuando lo vemos a él cayendo ante sus propias pasiones terrenales y por lo tanto buscando una necesidad de encontrar un equilibrio consigo mismo. Por lo tanto, a él lo vemos saciándose en este sentido en el cual a él lo único que le importaba era como su propio placer, su propia necesidad, y vemos que no le importa alejar como a Perséfone de la vida que él creía, además de que lo vemos siendo muy astuto. Sin embargo, a pesar de esto, lo que él hace es que crea con su intervención algo que transforma la manera en la que todos los seres vivos habían estado viviendo sobre la Tierra. ¿Y cuál es el mito de Hades y Perséfone? Básicamente, Perséfone estaba recogiendo flores y frutos en el jardín de su madre Deméter cuando ella fue raptada por Hades. Hades la lleva al inframundo, la vuelve su esposa. Entonces Deméter desata una enorme helada que pone en riesgo la vida de todos los seres existentes en la Tierra,
Y después de eso es cuando vemos que hay como una negociación entre que cuánto tiempo puede estar Perséfone con cada uno. Entonces aquí vemos prácticamente como esta energía en la que él logra salir con la suya, porque esa es la energía de Escorpio y esa es la energía del deseo, ¿sabes? O sea, de que tú deseas algo con tanta fuerza que haces hasta lo imposible para tenerlo. En este caso, él deseaba con esa fuerza tener a Perséfone. Otro mito bastante interesante es el último trabajo de Heracles, en el cual él tiene que descender al inframundo y tiene que llevar consigo a Cerberus. Entonces, Hades básicamente dialoga con él y le dice, ok, puedes llevártelo, pero llévatelo sin hacerle daño. Entonces aquí a él lo vemos otra vez sacando este punto de astucia, porque sabía que Heracles, su fortaleza no era tanto el tema de la estrategia, sino que su fortaleza era la fuerza física. Sin embargo, así es, Heracles logra llevarse a Cerbero y de esta manera logra él tener esta transformación profunda al darse cuenta que la fuerza no es lo único que lo hace a él un héroe. En la guerra de Troya a él no lo vemos como participando tanto, de hecho creo que no participa en ningún momento. Y creo que cuando lo vemos a él siendo este señor conciliador, que, o sea, su mayor evolución como Dios, en su faceta del señor de los muertos, creo que sí está en el trabajo de Heracles, que es el que te acabo de mencionar, y en el mito de Orfeo y Eurídice, que es cuando Orfeo se cuenta que era básicamente este poeta inspirado, que era uno de los mejores músicos sobre la faz de la tierra, iba a casarse con Eurídice, que era una doncella. Pero ella, justamente el día de su boda, es mordida por una serpiente y por esto mismo es que no se puede concretar la boda. Entonces, por esto es que ambos son separados, ella va al inframundo, pero Orfeo decide irla a buscar. Y pasa una serie de pruebas enorme hasta que logra encontrarla. Y es aquí cuando él se encuentra con Hades y le pide por favor que los deje marchar. Pero Hades le dice que está bien, pero ¿qué es lo que Orfeo va a darle a cambio? Y Orfeo lo que le ofrece es nada más y nada menos que la canción más bella del mundo. Dicen que la canción fue tan hermosa que hizo que el corazón de Hades, que estaba oscuro, frío y algunas veces marchito, volviera a latir. Entonces incluso hasta lo hizo llorar. Y por eso es que permite que ellos salgan, pero hay una condición. Y esa es que Orfeo tiene que avanzar sin mirar atrás. Entonces cuando van avanzando, Orfeo cae en la duda, voltea y Eurídice se vuelve arena. Entonces, ¿qué es este mito? Es la transformación en la cual nosotros, para avanzar, tenemos que confiar en lo que hemos hecho y solo confiando en nosotros mismos somos capaces de salir del inframundo al cual nosotros entramos en búsqueda de aquello que amamos. Entonces, esa es como una de las grandes lecciones que enseña Hades, siendo el señor de los muertos. Te enseña a que tú tienes la fuerza y la capacidad de avanzar si tú abres el corazón para no mirar atrás y para confiar en ti. Ahora, ¿cómo es que pones un altar en general para una deidad? Para esto, creo que por primera vez en mucho tiempo voy a hacer como un mini tutorial de cómo poner un altar, y lo voy a dejar aquí en el canal por si les sirve. Pero básicamente tienes que ver los colores de la deidad y entender que el altar funciona de forma masculina y femenina, ¿no? En la parte masculina tenemos todos los objetos fálicos y en la parte femenina tenemos todos los objetos uterinos. Entonces tenemos varitas, atames e inciensos van del lado derecho. En la parte femenina van las copas, los cuencos y el caldero, si tienes como un altar físico. Ahora, ¿puedo o no poner un altar físico? Eso está en ti, pero yo te recomiendo que sí, para que vayas conectando. De hecho, puedes poner un altar bastante discreto y con que pongas tu vela maestra, una figurita del dios o un dibujo del dios que tú hayas hecho, y con eso es suficiente para que tengas un altar funcional, además de ponerle como figurillas de animales de poder que puedes hacer con foamy moldeable. Por ejemplo, yo hacía mis estatuillas con foamy moldeable y porcelana fría, entonces puedes hacerlo así. Y sobre todo ponlo en un lugar en el cual tú puedes hacerlo, o sea, puedes hacerlo pequeño y llevártelo para practicarlo en parques o en lugares abiertos,
o puedes guardarlo y recogerlo cada vez que lo utilices. Por ejemplo, como he tenido que pasar de todo, porque entiendo lo que es ser como una bruja de closet, sí entiendo que a veces es como bien difícil y que no puedes cargar contigo como tantas cosas y que pues tu familia te ve feo y todo eso, ¿no? Entonces lo que yo hacía es que guardaba todo en una cajita, sacaba cuando practicaba y luego la volví a guardar. Pero mi recomendación es que no la guardes bajo tu cama, bajo ninguna circunstancia, porque entonces no vas a dormir. Y mejor la guardes en el closet y encima la pongas en una caja negra o en un paño negro para que contenga toda la energía que tú estés trabajando. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando estás practicando con esta deidad? Una parte importante es la parte de la consagración del altar. Cuando tú consagras el altar, lo que tienes que hacer es que visualices un lazo que te une a él y tienes que hacer este movimiento para crear un lazo energético. Después, cuando tú haces el ritual con Hades, haces una conexión con la tierra y el altar. O sea, visualizas la energía subiendo alrededor de ti, arriba de ti. Luego haces la apertura del círculo, que es cuando llamas a las atalayas y a los guardianes de todo, a los puntos cardinales. Finalmente, ya que tienes invocados a los 4 elementos, a la quinta esencia, haces la invocación de la deidad y luego una meditación en la cual tú vas a buscar conectar con esta deidad. Este trabajo o esta forma de trabajar ha sido como la forma más básica en la que yo he trabajado actualmente con deidades. Siento que es muy sencillo, no es difícil y de hecho creo que te ayuda bastante. O sea, incluso por eso el PDF con todo, o sea, en el PDF les especifico todos los pasos, pero pues iré como explicando punto por punto. Para la conexión con el altar, además de hacer como este ejercicio que te digo de visualizar el lazo dorado y además hacer este movimiento con las manos para traer como la energía del altar, vas a decir una oración de consagración. ¿Por qué? Porque después de haber como limpiado el espacio con saumerio y con incienso, es cuando dices: Señor del inframundo, tú que reinas sobre las almas de los muertos y le das a los hombres los misterios ocultos de la muerte, el cambio y la resurrección, yo tu siervo, dices tu nombre, consagro este lugar sagrado para honrarte y devocionar tu nombre. Después haces este ejercicio de conectar con el altar y ahí estás empezando con tu primer momento en el cual vas a estar trabajando con esta deidad. Luego, para esta preparación energética tienes que visualizar cómo es que la energía sube a través de todos tus chakras hasta el chakra corona y así te enraizas con la tierra, ¿no? Entonces ya cuando estés listo es cuando ya comienzas. Y aquí es cuando empiezas con la apertura del círculo mágico. Entonces el círculo mágico es que potencias tu energía en todas las direcciones y llamas a los espíritus elementales para que cuiden el espacio sagrado y no entren entidades que no son bienvenidas, ¿sabes? O sea, creas como un campo de protección a tu alrededor y ya con eso no necesitas más, ¿sabes? O sea, no necesitas más que solamente tu propia energía y la energía de los guardianes de los puntos cardinales para estar a salvo. Entonces no te preocupes de que algo raro se te acerque, porque realmente estás trabajando directamente con la energía de Hades. Solamente tienes que tener como esta fuerza. Y bueno, luego haces el llamado a los elementos, empezando por el este, que es cuando pides a las energías de movimiento y evolución que aparezcan. Para ver los puntos cardinales, usa tu celular. Eso te va a ayudar de una manera increíble para que tú puedas conectar con ellos. Luego está el sur, que es el fuego. Luego está el oeste, que es el agua, que es la energía del amor y vida, los misterios. Ahí tengo la invocación para que la cheques. Y al norte, que está la fuerza, la continuidad, la resistencia y la perseverancia, que son estas energías que están resonando con el elemento tierra. Entonces, después de esto, ya está la invocación. En esta invocación es cuando dices, o sea, esta invocación es la que yo escribí. Después tú tienes que escribir una, porque mis palabras no van a ser tus palabras, no somos la misma persona. Entonces tienes que buscar maneras en las que tu energía resuene mejor con la deidad o con la energía que estás llamando. Entonces, por ejemplo, yo escribí: Señor de Eleusis, tú que reinas en el oscuro y profundo inframundo, en este momento divino que la noche nos cubre con su manto, tu oscura presencia convoco para que me guíes al descenso a tu reino.
Sin dudas ni temores, en este momento tomo tu mano para entrar a las cuevas de Eleusis, a donde en nuestro encuentro la verdad sobre las sombras encontraré. En este momento divino, como Orfeo, te ofrezco la canción de forma más sincera y pura. Ante los ojos de Cerbero, con humildad te pido que digna me reconozca para cruzar el umbral entre los vivos y los muertos, y con la protección de Hermes, a salvo volver después de los misterios del inframundo comprender, no solo con la mente, sino con los ojos del alma y la calidez del corazón. Permíteme escuchar la voz del río Lethe, donde moran las almas de todos aquellos que han vivido antes de mí, y en su sabiduría sumérgeme para mi camino recordar. Del lago Nemosin, al igual que los grandes iniciados, permíteme beber para los sagrados misterios y entender, y todas las falsas historias que han contado sobre mí mismo olvidar. Dame la fuerza de las aguas del Aqueronte para atravesarlas, dame resignación para el Cósito cruzar, y cuando en tus aguas me hunda, volver a salir a flote. En el flegote como fénix permite que las llamas me consuman, y de mis cenizas renacer para libre volar. En las aguas del Lethe permite que los recuerdos que atormentan mi corazón sean purificados, y cuando llegue al río Estiga, que mi corazón se mantenga fiel a quien soy, para que sus aguas no nublen mi mente. Hades, Plutón, señor de las profundidades de la tierra, quien reveló a los hombres los secretos de las piedras, permíteme que de este viaje al inframundo la oscuridad pueda volver la prosperidad y estabilidad. Dionisio, tú que enseñas a los mortales a gozar y olvidar a través de los placeres, guíame para, al igual que tú, encontrar el equilibrio entre la vida y la muerte. Hades, Dionisio, Plutón, bienvenido seas, señor de Eleusis. Y generalmente lo que yo hago es que cuando estoy invocando, y generalmente cuando invoques, levanta los brazos hacia la dirección en donde estás invocando. Porque de esta manera haces que la energía venga mejor a ti, y además de esto también te potencias tú energéticamente. Todas las posturas, toda la forma en la que nos movemos es una manera en la que nosotros podemos potenciar nuestra energía. Nos encontramos con el tema de la meditación, y es aquí cuando tienes que decirle tus motivos para trabajar con él. ¿Qué es lo que esperas de esta devoción? ¿Qué vas a ofrecerle? O sea, ¿cuál va a ser la ofrenda que tú le vas a dar? El tema de las ofrendas creo que es bastante interesante, porque en realidad, o sea, existen las libaciones, que son las ofrendas físicas que ponemos en los altares, ¿no? O sea, pueden ser vino, puede ser hidromiel, puede ser incluso agua, té, o sea, una infinidad de cosas. Pero el tema, cuando nosotros hablamos de las ofrendas devocionales, son ofrendas que están relacionadas con el cambio en nosotros, o sea, cambios de conducta que genuinamente tienen que ver con cosas que nosotros vamos a hacer. O sea, por ejemplo, si tú crees que quieres trabajar con Hades, si quieres cambiar la manera en la que te relaciones con las personas, creo que valdría la pena el que tu ofrenda fuera poner límites o establecer como cosas en las cuales tú puedas encontrar con una mayor conexión. O sea, tienen que ser cambios profundos, transformaciones profundas que puedas hacer por 40 días y que te ayuden a llegar a un punto mucho mejor contigo. Luego, tienes que decirle de la duración de tu devoción. Yo antes decía que podía ser 21 días, pero ahora ya con más experiencia, más práctica y una visión como más general y más nutrida de todo este tema, creo que genuinamente sí vale la pena que hagas los 40 días. Y si no haces los 40 días, creo que es entonces no estás listo para trabajar con una deidad. ¿Por qué? Porque el trabajo con deidades sí vale la pena que te sacrifiques y que salgas un poco de tu zona de confort. Y luego, ¿qué quieres tú de la devoción? Es una deidad, o sea, creo que la clave es también recordar que estás trabajando con una energía divina y puedes pedir cualquier cosa, o sea, pero mi recomendación en las cosas que pidas es que sean cosas buenas para ti. No pidas cosas que involucren a otras personas, como por ejemplo el amor de alguien o la conexión con alguien. No, pide cosas que estén relacionadas contigo y para ti. Tu crecimiento profesional, oportunidades laborales que se abran, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas son las cosas que tienes que pedir. No vayas a pedir otras cosas porque de lo contrario, genuinamente estarías... no tendría sentido que lo pidas porque de verdad que te lo pueden dar de forma muy torcida. Entonces, no.
sobre todo si son como temas kármicos o adelantos kármicos. Entonces, no, porque va a ser como algo muy intenso. Por eso te recomiendo que pidas cosas relacionadas a ti y para ti. Y finalmente, ya para el cierre del ritual, pues lo que vas a hacer es que vas a agradecer a la deidad, o sea, le agradeces, después agradeces a toda la energía que vino y finalmente despides a los puntos cardinales, empezando en esta ocasión por el norte. Ahora, hecho esto, en la mañana siguiente te recomiendo que hagas el ritual de destierro de la cruz cabalística, que básicamente sirve en levantar un círculo mágico, hacer respiraciones de fuego y después de esto empezar a hacer como el llevamiento de los puntos energéticos, por ejemplo el Atal, Begebura, Leolam. O sea, básicamente es a través de la cruz cabalística que trabaja con los Sefirot, que son estas esferas divinas en las cuales residen ciertos estadios de conciencia divina. Entonces empiezas con Atá, luego Malkut, Begebura, Begedula, Leolam, Amén. Y ahí es cuando dispersas todo. Ese ejercicio hazlo por las mañanas. Y finalmente, ya después del ritual, recuerda, tienes que hacer el ritual a la mañana siguiente, cumplir con tu ofrenda, revisar que el fuego esté apagado, comer algo, tomar agua y descansar. Esas son lo que tienes que hacer después de los rituales. Y bueno, eso creo que a grandes rasgos es el trabajo devocional con Hades, explicando y entendiendo como toda esta energía. Entonces, si este video te gustó, por favor no olvides dar like, comentar, compartir y toda la documentación, incluyendo la presentación que les hago siempre, o sea, este ebook sobre las deidades que hago siempre, lo vas a encontrar en el drive que se llama Hades, que está aquí abajito y que te dejo, en el cual encontré como muchísimos documentos sobre él, sobre él como deidad, sobre todo. Incluso hasta puse la Ilíada, la Odisea y la Eneida, que son básicos que tienes que leer si quieres como trabajar de forma profunda con deidades griegas. Así que, bueno, espero que te guste este video, espero que te gusten todos los libros que están ahí abajo y sobre todo no olvides comentar e interactuar con este video para que llegue a más personas. Entonces, bueno, yo soy Nixaris, feliz encuentro, feliz partida.